Buenas, soy el doctor Humberto Lugo y voy a estar continuando con la exposición. Antes de pasar a un manejo específico de las lesiones laringias, me gustaría comentar un poco sobre las medidas generales, que son los cuidados perioperatorios que se deben realizar en el paciente con trauma laringio. El objetivo del tratamiento perioperatorio en el trauma laringio es prevenir la progresión de la lesión y promover una curación rápida. La primera medida y de mucha importancia es la observación de la vía aérea. Se recomienda la hospitalización y observación al menos por 24 horas para lesiones leves que están en riesgo de progresión o compromiso de la vía aérea, como por ejemplo un edema o un hematoma laringio. Las lesiones más graves van a requerir periodos más largos de hospitalización y rehabilitación. Las medidas complementarias, vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y por último, la terapia del lenguaje. Recordemos que la terapia del habla va a ser útil para todos los pacientes que sufren un trauma laringio y la consulta de patología del habla debe hacerse lo antes posible, después de la lesión inicial, para poder restaurar o obtener una mejor calidad de la voz. En cuanto a las medidas complementarias, pueden ser útiles en los pacientes que sufren un trauma laringio y pueden ser la elevación de la cabecera de la cama, que puede ayudar a resolver el edema laringio, también el descanso de la voz, que minimiza el empeoramiento del edema. El uso de aire fresco y humidificado previene la aparición de costras en presencia de daño a la mucosa y limita la parálisis ciliar transitoria. El uso de corticoides sistémicos, que ayuda a disminuir la aparición de edema en las primeras horas de la lesión, y el uso de medicación antirreflujo, que limita el daño a la mucosa por el reflujo ácido del estómago. En cuanto al momento de la toma de decisiones para un tratamiento quirúrgico, recordemos que este tipo de lesiones nos plantean problemas urgentes muy graves debido a la gran diversidad de cuadros clínicos posibles, que pueden ser agudos, como una dificultad respiratoria, o falsamente tranquilizadores, pero que pueden descompensarse de forma secundaria. Esta complejidad de posibles cuadros se explica por el gran número de elementos anatómicos que atraviesan la región cervical y que son el origen de lesiones asociadas, y es indispensable para el tratamiento contar con un conocimiento perfecto de lo que son los elementos anatómicos cervicales, de los mecanismos lesionales y de los signos de alerta para no pasar por alto el diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno. Como podemos ver acá en la diapositiva, el momento óptimo para una evaluación endoscópica para identificar la lesión y poder repararla mediante el tratamiento quirúrgico es controversial, ya que hay diversos autores que se contraponen. Algunos refieren que la evaluación endoscópica debe realizarse en quirófano para el diagnóstico y tratamiento en el momento de la evaluación. Otros plantean primero compensar al paciente, mantener una vía aérea permeable y luego realizar un plan quirúrgico en el paciente y dejar por último la evaluación endoscópica, ya que estos pacientes son de difícil evaluación durante la lesión inicial. El tratamiento de los traumatismos laringios externos se basa en la exploración física, la realización de una nasofibroscopía, la tomografía, así como en una endoscopía. Estos nos van a ofrecer un diagnóstico de la gravedad y orientar al tratamiento. La prioridad consiste siempre en asegurar una vía aérea permeable, aunque existen controversias sobre el método de elección. Si bien la traqueostomía sigue siendo la técnica más fiable en este contexto y la intubación orotraqueal, independientemente de la experiencia del médico, se debe reservar para casos seleccionados. El objetivo del tratamiento va a ser restablecer un esqueleto laringio estable, asegurar una buena cobertura mucosa para tener una vía permeable y evitar mala cicatrización. El tratamiento debe realizarse en un medio hospitalario, preferentemente en las primeras 24 horas de la lesión. Solo un tratamiento precoz y adecuado va a permitir mejorar el pronóstico funcional laringio de estos pacientes y limitar el riesgo de secuelas. En ocasiones en que el paciente se encuentra estable y podemos realizar una exploración endoscópica antes de ingresar al quirófano, pero cuando encontramos las siguientes lesiones vamos a requerir una exploración abierta, que son las laceraciones, que incluyen el borde libre de las cuerdas vocales, las laceraciones mucosas grandes, cartílagos expuestos, fracturas de cartílagos múltiples o desplazadas, cartílago aritenoides desplazado y parálisis de cuerdas vocales. Vamos a hablar un poquito de lesiones específicas de traumatismos laringios. Si bien no son traumatismos externos, se pueden producir lesiones por inhalación y sus manifestaciones pueden ser extremadamente graves, ya que las vías respiratorias superiores,
absorben la mayor parte de la lesión térmica sufrida durante la inspiración. Dado que las lesiones por inhalación pueden ocurrir sin quemaduras en la piel y otras lesiones externas, se debe mantener un alto índice de sospecha, realizar una historia clínica y una descripción cuidadosa de posibles lesiones por inhalación se debe obtener del paciente o de un testigo del evento. El alcance total del compromiso de la vía respiratoria puede no ser evidente en las primeras 12 a 24 horas posterior a la lesión, por lo que estos pacientes deben quedar en observación y estar atentos a sus síntomas. El tracto aerodigestivo superior también debe evaluarse mediante una nasofibroscopía para seguir la evolución de la lesión. Si la obstrucción aguda de las vías respiratorias es inminente, se debe intubar al paciente para asegurar la vía aérea y realizar un manejo general del paciente por un equipo multidisciplinario, que incluye otorrinos y neumólogos. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar en los traumatismos laringeos son las fisuras endolaringeas. En cuanto al manejo de estas lesiones, generalmente la colocación de la traqueostomía será necesaria para acceder y reparar adecuadamente los desgarros significativos de la mucosa. Durante la reparación quirúrgica, la endolaringe se aborda generalmente mejor a través de la cervicotomía y la realización de una tirotomía de la línea media, junto con una incisión transversal a través de la membrana cricotiroidea. Si concomitantemente encontramos una fractura del cartílago tiroides, se puede también acceder mediante esta fractura a la laringe. Si la fractura se encuentra a más de 3 milímetros de la comisura anterior, se debe realizar la tirotomía de la línea media. Todas las laceraciones se deben reparar con sutura reabsorbible y si se constata fijación anterior de la cuerda vocal, se debe ser resuspendida suturando el extremo anterior del cordón al pericondrio externo. No se debe dejar pericondrio expuesto. En los pacientes con edema endolaringio significativo, especialmente si este parece estar progresando, debe realizarse una traqueostomía para asegurar la vía aérea. Se recomienda hacerlo con el paciente despierto para prevenir la depresión respiratoria durante la inducción y después del procedimiento al paciente con un edema laringio significativo debe ser evaluado con una laringoscopía directa y una esofagoscopía para buscar lesiones ocultas sutiles que pueden estar enmascaradas por el edema. Se debe realizar todas las medidas complementarias que habíamos visto anteriormente. Otro tipo de lesión que puede estar presente es el hematoma endolaringio. Los pacientes con hematoma endolaringio deben ser ingresados para observación de la vía respiratoria de forma cercana, ya que incluso pequeños hematomas pueden progresar. Es probable que los hematomas pequeños y que no avanzan y con cobertura mucosa intacta se resuelvan espontáneamente sin secuelas significativas. En cuanto a los hematomas grandes o en expansión, pueden provocar obstrucción de las vías respiratorias y requerir la colocación de una traqueostomía y realización de un drenaje. La lesión del nervio laringio recurrente puede ocurrir durante una lesión laringea contusa o penetrante. La lesión después de un traumatismo contuso puede deberse al estiramiento del nervio o a la compresión nerviosa cerca de la articulación cricoaritenoidea. Si una cuerda vocal está persistentemente inmóvil después de un traumatismo contuso, el pliegue vocal debe observarse durante un año para esperar la posible regeneración espontánea de la función nerviosa. Si se corta el nervio laringio recurrente por una lesión penetrante, se debe intentar la reparación primaria. Si no es posible reparar el nervio laringio recurrente, el asa del hipogloso puede ser redirigido y suturado al muñón distal del nervio laringio recurrente para mejorar el tono muscular de las cuerdas vocales. Otro tipo de lesión que se puede observar son las fracturas laringeas. Se pueden observar fracturas no desplazadas muy sutiles, pero pueden generar cambios en la voz a largo plazo si esta no es reparada. Las fracturas desplazadas del tiroides y el cricoides deben reducirse y fijarse para estabilizar el marco laríngeo. Si la fractura desplazada se acompaña de una lesión endolaringea del tejido blando, la reducción y fijación deben realizarse antes de las correcciones del tejido blando endolaringeo. Si no hay lesiones de tejidos endolaringeos, la fractura puede fijarse externamente sin entrar a la pared. La fijación de los cartílagos
Debe realizarse con mini placas que son superiores a las suturas o los alambres. La separación cricotraqueal o laringotraqueal es la lesión laringea menos común, pero potencialmente mortal. A menudo se produce a partir de lesiones en tendedero, que es cuando el cuello entra en contacto con una línea tensa y resulta en la separación de la laringe de la tráquea, en la membrana cricotiroidea o en la unión cricotraqueal. La mayoría de los pacientes presentan dificultad respiratoria significativa y requieren una traqueostomía. El rendimiento de la traqueostomía puede ser extremadamente difícil. Sin embargo, debido a la anatomía alterada que resulta de la lesión, después de la separación laringotraqueal, la tráquea se retrae en una posición retroesternal, lo que requiere una incisión de traqueostomía baja. Después de la traqueostomía se procederá a la reparación de la lesión y los extremos separados de la lesión laringotraqueal deben cerrarse con suturas no absorbibles. Para culminar la clase, quiero dejar este algoritmo de manejo de las lesiones traumáticas de la laringe, en donde el punto más importante es mantener una vía aérea permeable y, una vez asegurada la vía aérea, realizar los estudios diagnósticos de acuerdo al caso. Muchas gracias.